Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Viernes, cerramos la semana hablando esta mañana. Vamos a conversar sobre las propuestas que ha hecho el gobierno, los partidos políticos. El acompañamiento de los partidos ha sido importante, la Fiscalía se ha pronunciado, pero queremos hablar hoy, o comenzar por lo menos el programa hablando de un tema específico, que son los consejos ciudadanos, ¿no? Estos consejos o comités, dijo el vicepresidente ayer en la reunión, donde estaban los partidos políticos. Mire, para cuestiones de identificar, vamos a llamarles de esta manera, pero esto podría cambiar también. ¿Cuál es el punto, la clave y el meollo de esta situación o la discusión? Es precisamente lo que ha dicho algunas personas, que debe de armarse, proporcionárseles armas a los vecinos. Gana hizo también una propuesta que dice, bueno, no, los vecinos tienen armas y entonces lo que hay que hacer es autorizarles para que las usen, ¿no? Así es que otros han dicho que eso no es lo correcto, que no es la medida, que no es lo que debe de hacerse, que ciertamente hay que organizar a la población, pero no bajo esos términos. Así es que Rodrigo Ávila, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y de la comisión respectiva en la Asamblea, está con nosotros. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto. Un gran gusto estar con ustedes y pues que al colega, buenos días y buenos días, Romeo, aquí estamos. Gracias, ingeniero. También buenos días y un gusto. Calixto también, bienvenido, gracias por estar con nosotros, diputado del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sí, buenos días, Romeo, Rodrigo, gusto y un saludo a todos ustedes. Rodrigo, dicen que al César lo que es del César, dio mucha satisfacción ver a los partidos políticos, ahí estabas tú, el coronel Almendaris y todos los representantes, creo, de la comisión cuando se avalaron las medidas extraordinarias, pero creo que ese mensaje, esa fotografía que vimos en ese momento es lo que la gente de alguna manera espera, ¿no? Hemos visto, para comenzar con este tema, más unidad, más responsabilidad de todos los partidos, estoy diciendo, respecto al tema de cómo enfrentar la delincuencia en el país o a las medidas que hay que tomar. Bueno, Romeo, la verdad es que este es un tema de país, este es un tema de nación. Lo que estamos viviendo y atravesando es una verdadera tragedia nacional. O sea, no se puede decir que esto es normal. Esa cantidad de muerte, esa cantidad de extorsión, la intimidación, el crecimiento de las pandillas. Y nosotros creemos que definitivamente se tienen que hacer esfuerzos de país, esfuerzos orientados a la nación, desprendidos totalmente de intereses partidarios, de intereses y oportunidades electorales. Y eso es lo que hemos hecho. Y hasta cierto punto hemos sido nosotros consecuentes en el sentido de que este tema, por ejemplo, lo que se ha hecho con los penales es algo que hemos dicho y repetido desde la saciedad. De hecho, yo no sé si tú recordarás, el año pasado estuvimos contigo en este foro, no que yo estaba sentado ahí donde tú estás, y tú estabas aquí. Sí, estaba al revés la cosa. Y yo precisamente hicimos un tema de lo que había que hacerse al interior de los penales. Se le llaman medidas extraordinarias, pero no, se está haciendo lo que se tiene que hacer, se está haciendo lo normal. No se puede pretender controlar las calles, no se puede pretender controlar los barrios y colonias por parte del Estado si primero no se controlan las cárceles. Y esto es el inicio de un proceso que tiene que tener varias facetas, tiene que tener varios elementos. Uno de ellos es precisamente el aspecto de control en las cárceles, con todo lo que conlleva, con todos los 5 aspectos, porque esta reforma que se hizo tiene 5 aspectos. No solamente es el tema del estado de emergencia, son otros 5 aspectos que podemos tocar, si tú quieres, en el programa. De ahí tiene que hacerse otro esfuerzo a nivel del combate a la criminalidad más efectivo, con nuevos instrumentos procesales y con la viabilización de leyes que ya existen. Tenemos leyes que existen, pero que simplemente no se pueden aplicar por A o B motivo. Y de ahí se tienen que tomar otras medidas de resocialización. Tenemos que entender que el problema de las pandillas es un problema que tiene características sociales, porque son grupos sociales muy grandes. Estamos hablando que si ahora las pandillas han crecido a tener una membresía de 70,000, que ese es un punto importante, tenemos que tener claridad de cuántos son. Y no se tiene una claridad de cuántos son, simplemente hay una estimación. Entonces tenemos que formalmente como Estado tener un instrumento. Hacer ese censo, ¿no? Fíjate que no es tan difícil y podemos platicar de eso, pero eso hay que hacerlo, precisamente para poder dimensionar el problema y enfocar de manera adecuada, no solamente las medidas de carácter represivo, como las que hoy se están hablando, sino que también las medidas de carácter preventivo y las medidas de tratamiento a las personas. Nosotros como Arena hemos propuesto la ley de defensa social y abandono de la violencia, con miras no solamente a buscar la posible resocialización de los que
de los que todavía se pueda resocializar de estas personas, sino que algo más importante, que es defender, como la Constitución misma lo dice, porque de ahí sacamos este proyecto de ley, como la misma Constitución lo dice, defender a la sociedad. ¿Algunas coincidencias, Rodrigo, de esta propuesta, de esta ley de defensa social y abandono de la violencia con lo que se está haciendo en este momento? Sí, mira, yo te lo voy a hacer bien claro, y hablando sobre este tema de los comités, que ahí podemos hablar muchísimo. Sí. Creo que sería un paso más lógico y preliminar a poder hablar de otro tipo de cosas. Yo siento, y lo voy a decir con toda sinceridad, que hablar en este momento de ese tema de los comités es complicar discusiones, complicar coordinaciones, complicar acuerdos de trabajo a los que hemos llegado en este momento, porque indistintamente que la intención sea buena, esto, tal como se ha planteado, deja mucha duda, produce un resquemor inmediato, y si no, recordemos cuando, yo creo que tú, Calixto, en ese entonces estabas en el Ejecutivo. No estabas en el Ejecutivo, perdón. Yo creo que tú eras diputado. Antes del 2009, me imagino. Sí, Salí en el no, 2009. hace un montón de tiempo. Estábamos hipotes los dos. allá en el año 1994, 1995. Bueno, en todavía estaba Onusal aquí. Están cipotes. No, ya estábamos cipotones. 94, 95. Tú estabas. Después de la firma inmediata de los acuerdos de paz. Romeo, tú estabas en ese entonces, estabas también trabajando, estabas trabajando, y nos veíamos cuando nos entrevistabas allá en la calle, en los operativos, en todo. Tú estabas en otro canal en ese entonces, yo recuerdo. 94, 95, para que hagan memoria. En aquel entonces, viceministro de Gobernación y Seguridad, porque Seguridad estaba adscrita al Ministerio de Gobernación, era don Hugo Barrera. Y él planteó... ¿Y tú eras el director de la policía? No. Sí, yo era el director de la policía. Y él planteó como viceministro e inició un proceso de juramentación de directivas de seguridad ciudadana. Estas directivas eran conformadas por madres de familia, por padres de familia. Se buscaba, según la doctrina y el protocolo que se diseñó para esto, un reglamento que incluso se diseñó, se buscaba gente notable, honorable de las comunidades. Y se buscaba y se pretendía que esta gente se reuniera, ya sea en las sedes de las alcaldías, si ésta tuviera la venia de poder ayudar, o en iglesias. Y la intención era que estas comunidades, la comunidad se organizara para tener un vínculo de colaboración con la policía. Rodrigo, hagamos algo. Ahí se puso el grito en el cielo y se armó un aspaviento, y lo armaron ustedes, el FMLN, y dijeron, no, esto es revivir orden. Y ahora la pregunta, ¿lo va a armar Arena ahora? Pero no eran armadas. ¿Lo va a armar Arena ahora? Pero espérame, no eran armadas, no tenían armas, no tenían una función de enfrentarse con la delincuencia. O sea, era otro concepto. Entonces ahorita lo que pasa es que el concepto creo que está muy difuso. Ok, Rodrigo, siento que esto nos complica. Voy a escuchar a Calixto, porque ese tema es el tema central de la entrevista de esta mañana. Sí. Yo creo que lo importante es que todos los partidos políticos están abiertos al debate. De hecho, el general Mauricio Ernesto Vargas recientemente aquí también en el estudio decía, mire, a mí solo explíqueme bien cuál va a ser la función de estos comités y que no va a ser como lo de Venezuela, pues yo no tengo ningún problema en darle luz verde a esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que los partidos están abiertos al debate. Calixto, en términos generales, quiero comenzar, como lo hice con Rodrigo, escuchando tu opinión respecto a estos acuerdos que han logrado los partidos y cómo los partidos de verdad creo que tienen una visión ahora más solidaria, digamos, ¿no? Respecto al tema de la inseguridad. Sí, bueno, dame un primer minuto para decir lo siguiente. Quiero en primer lugar expresar la solidaridad con la familia de José Luis Joaquín, PNC, fallecido en el cumplimiento del deber, que estaba destacado en Cucatlán,
y de Francisco Salvador Martínez, estaba destacado en Suchitoto. Son las últimas, digamos, las bajas más recientes que la corporación policial ha tenido y que se suman, lamentablemente, a una cantidad de agentes y soldados también fallecidos en el cumplimiento del deber. Vaya nuestra solidaridad para con la familia y una reafirmación, pienso, ¿no?, del liderazgo político en general del país, en su mayoría. La reafirmación del compromiso de seguir respaldando a la corporación y a la Fuerza Armada, que son ellos que están en la primera línea de combate. Y entonces tenemos que seguirle dando todo el acompañamiento y todo el respaldo. Eso quería decirlo en principio. Segundo, yendo a tu pregunta, es de muy alto valor el nivel de unidad que tenemos actualmente en este enfrentamiento en contra de la criminalidad. Y eso debemos de cuidarlo, debemos de mantenerlo, debemos desarrollarlo. Pienso que el mensaje que se envía a la criminalidad es que somos muchísimos más, esa es la inmensa mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas, los que queremos vivir en paz, en tranquilidad, y que a donde nos corresponda, quienes estamos en la Asamblea, al Ejecutivo, etcétera, debemos de seguir haciendo todo lo que está a nuestro alcance, de acuerdo a nuestras potestades, para enfrentar la criminalidad. Quisiera decir esto, además, no es un enfrentamiento cualquiera, y eso ya lo sabemos. Estamos ante un enfrentamiento de una cuestión que tiene varias expresiones. El narcotráfico, ¿no? El tráfico de armas y municiones, la trata de personas, el lavado de dinero, el fenómeno de las pandillas, la corrupción y, por qué no decirlo también, la evasión de impuestos, que también es un delito. En algún momento estos se cruzan y por lo tanto el enfrentamiento es hacia una fuerza con poder económico, hacia una industria. Y por eso es que era necesario que todos los partidos pues se pusieran también en esa misma sintonía, ¿no? Exactamente. De estar juntos en esta situación. Exactamente. Entonces, ante ese fenómeno, ¿quiénes debemos de estar y seguir estando juntos en este enfrentamiento? El gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la Fiscalía General de la República, los 262 gobiernos municipales, sin lugar a duda, la empresa privada, la sociedad civil organizada bajo sus diferentes expresiones, la cooperación internacional y los medios de comunicación, sin lugar a duda. Entonces, toda esta fuerza conjunta, unida y cada quien con sus diferencias, pero unidos enfrentando este desafío, no tengo la menor duda que vamos a ganar esta batalla. Rodrigo, ¿y hay diferencias sustanciales? Ya vamos a hablar de este tema porque me llama mucho la atención lo que tú dices y tienes toda la razón cuando dices, mire, este tema de los comités de defensa, pues es un tema que despierta, ¿no? Ciertos resquemores, pero a ver, ¿hay muchas diferencias en este aspecto de cómo enfrentar la inseguridad en nuestro país en este momento? Yo creo que no, no. Y qué bien que ahora se está enfocando y reconociendo la magnitud del problema. Yo me siento contento que ahora el gobierno reconoce la magnitud del problema. Recordemos que esto no era así hace 2 o 3 meses, se hablaban de los esfuerzos, el Consejo Nacional con el Plan El Salvador Seguro, etcétera, pero aquí había 2 cosas que hacían falta. Uno, reconocer de que estábamos en una situación altamente crítica, una situación que demandaba una visión de emergencia del tema, que qué bien que ahora se hace. Y lo otro que todavía hace falta, pero estamos a un pasito de hacerlo, es reconocer que el problema número 1, indistintamente de todas las demás cosas que Calixto apunta, que tiene razón, aquí hay un montón de problemas que tienen que ver con una serie de cosas. Sí, todas las aristas que significan todas las aristas que mencionaba Calixto, pero el problema número 1, el problema principal, el problema de fondo, hoy por hoy,
son las pandillas, porque las pandillas inclusive, por la territorialidad que tienen, por ese poder fáctico en el que se han convertido, ya imagínate, ya en más de 235 municipios a nivel nacional tienen una presencia de al menos una estructura de pandillas. Entonces, ¿qué pasa? Estas pandillas casi que han absorbido muchísimas de las formas de delito común y ordinario. En el territorio donde hay pandillas, una persona que vendía drogas, que vendía marihuana, para poder sobrevivir en el territorio sin que lo renteen los mismos pandilleros, se convierte en pandillero. Y hay casos sobrados de eso, que demuestran eso. El que roba, hasta el vago, aquel que roba pequeñas cosas, el ratero, el ladrón que no es violento, pero que roba pequeñas cosas, para poder sobrevivir en el terreno, tiene que tener la venia de las pandillas. Y sí, casi que ineludiblemente se hace pandillero. Y entonces la pandilla, por su naturaleza violenta, arrastra a esta persona que podría ser un delincuente, carterista, lo que sea, ya en alguien que tiene algunas características violentas. Entonces, hay que reconocer que las pandillas son el principal problema delictivo. Y en mi criterio, el principal problema para el país, porque no podemos pretender tener desarrollo económico, social, el desarrollo, fortalecer nuestra democracia, si tenemos latente ese problema de las pandillas, que es un problema grande por la membresía alta de los pandilleros y, por supuesto, porque al tener ellos una conexión y casi que una legitimidad a nivel social de sus grupos familiares, de sus grupos de colaboradores, estamos sumando que el 5% de la población, aproximadamente, según algunos expertos, que podría ser hasta el 6,5% según otros, tiene algo que ver con las conductas delictivas de las pandillas. Entonces creo que es menester y es un objetivo de nación que nos tenemos que trazar todos los sectores del Estado y de la sociedad, el desmantelar a las pandillas. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, por supuesto que no, pero tiene que ser un objetivo de nación. Entonces, yo te lo digo, dentro de todo este contexto de cosas que se tienen que hacer, que se tienen que ver, que se tienen que articular dentro de una estrategia a largo plazo, porque esto no se puede componer de la noche a la mañana, pero se puede comenzar a componer, y yo creo, y tengo fe de que se están dando los primeros pasos para en serio poder revertir este problema. Pero creo que no es prudente, y te lo digo, yo me siento contento, hemos estado reuniendo en Casa Presidencial. ¿Ayer hubo una reunión? ¿Estuviste tú en esa reunión? Sí, yo he estado contento de que estamos todos en una sinergia, trabajando como equipo, como Estado, y ojalá pues se sume el órgano judicial, porque ahí hasta estaba el fiscal general en el esfuerzo que estamos haciendo, órgano ejecutivo, órgano legislativo, el Ministerio Público expresado por la Fiscalía, creo que hasta el procurador se ha sumado de alguna forma, por lo menos. Yo te digo, esto no se veía antes. Y yo siento que venir en este momento, sobre todo de la manera en que se ha hecho, presentar un proyecto como este de las comunidades armadas, porque lo han dicho los funcionarios, lo han dicho, 2 funcionarios del Ejecutivo hablaron de eso, de que eran casi que grupos armados de la sociedad para defender las comunidades, que yo sé que eso se hace. Yo sé que hay comunidades en el norte de Chalatenango donde ahí no entra ni un pandillero, y son comunidades organizadas, que son comunidades que tienen una identidad, y ahí no entra nadie. Rodrigo, y ese fue el tema ayer con el son comunidades que, si se quiere, pobres, ahí no entra nadie. Sí. Pero el problema es que... ¿Ese fue el tema ayer con el vicepresidente? No, ese fue uno de muchos temas. Ajá. Pero este tema, y yo recojo lo que decía el general Vargas, no tiene una claridad todavía. Se han dicho varias cosas, hemos visto funcionarios que han dicho una cosa, el vicepresidente ha sido prudente, lo ha planteado como un proyecto general, pero hemos visto otros funcionarios, el secretario de Comunicaciones y otros funcionarios que han dado y han revelado un poquito más de los alcances de este proyecto, sí. y hay gente que está asustada, sí, porque claro. Dice... A ver, pero como se asustó en aquella época el FMLN, ¿no? Que tú dices que pero es que es distinto. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? En aquella ocasión que la propuso Hugo Barrera, que para ustedes era bueno, y ahora que la propone la diferencia básica. El partido en el gobierno. La diferencia básica es que no se habló de grupos de civiles armados en aquel momento, se habló
de la comunidad organizada, inclusive con las alcaldías, junto con las alcaldías, y las alcaldías son de todos los partidos. O sea, en este caso, y yo no te quiero decir que sea así, porque yo sinceramente puedo comprender las buenas intenciones, pero ojo, hay personas que lo pueden interpretar de distintas maneras. Hay alguien que lo puede interpretar esto como la generación de los comités de barrio, que todos sabemos tienen fines y sirven para la seguridad pública, pero tienen una connotación eminentemente política. En Cuba los miembros del comité de barrio son miembros del Partido Comunista. Tenemos también, otros decían las camisas negras en Italia, ¿verdad? Las camisas negras fascistas. Otros hablaban de orden, porque hace tiempo estuvimos a orden, ¿verdad? Otros hablan de los comités de las falanges bolivarianas, que en Venezuela están armadas, y de hecho hasta hicieron una reforma constitucional para darle vida a la falange bolivariana. Claro. Eso es un tema. El otro tema es, por ejemplo, lo que en otros países existe, que son policías voluntarios. Es como Nicaragua. Que la reserva del ejército. ¿No? Nicaragua es otro ejemplo, pero en Nicaragua se basa, y yo lo estudié muchísimo, porque de hecho te digo, en Nicaragua parte de la efectividad que se tuvo a nivel de información y de inteligencia antidelictiva se basó en los comités de barrio que se crearon modelados por el esquema de Alemania Oriental, Rodrigo, y después funcionaron solo para seguridad pública, ya no para... Te iba a preguntar precisamente eso, porque tú en tu calidad de exdirector de policía, me imagino que conoces los ejemplos latinoamericanos en ese sentido. Y te iba a preguntar exactamente si habías conocido la experiencia de Nicaragua, que nos relataras un poco. Este servidor es director honorario, yo soy director honorario, fui nombrado director honorario de la policía de Nicaragua. Tengo muchísima cercanía, y de hecho, quiero decirlo, en todo el tiempo que trabajé como director de policía con la que más trabajamos de la mano, con la que más colaboramos, con la que más compartimos, incluso un montón fue con la policía de Nicaragua. O sea, yo conozco perfectamente el tema de Nicaragua, pero es distinto. Es distinto. Bueno, en Nicaragua los comités no están armados, ni se pretende que se defiendan de grupos que están metidos ahí en las comunidades, porque allá no tienen el problema de las pandillas. De esas diferencias vamos a hablar después de la pausa comercial, cuando regresemos. Bueno, estamos de regreso. A ver, Calixto, antes de darle, porque sí me interesa mucho conocer la experiencia de Nicaragua, que dice Rodrigo que la conoce bastante bien. De hecho, habla de la colaboración que tuvo la policía de acá con la de Nicaragua, ¿no? ¿Tú conoces cuál es el planteamiento real que pretende hacer el Ejecutivo? Porque se ha dicho, mire, es importante valorar, no ha dicho el Ejecutivo que así va a ser, ¿no? Discutir si se debe o no proporcionar armas a la población para que se defienda. ¿Conoces realmente el planteamiento que de fondo pretende llevar el Ejecutivo a la Asamblea? Mira, lo primero que hay que decir con este tema de manera específica es que como gobierno, y nosotros en la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario, no vamos a impulsar, digamos, una iniciativa que no tenga a la base cuidar este elemento principal que hemos logrado en esta coyuntura, que es la unidad. Qué bueno. Y que esa discusión sobre este tema específico de los comités ciudadanos tiene que hacerse de manera muy seria, muy responsable, conociendo las distintas experiencias que hay en esta materia y teniendo a la base una cosa importante, es cómo la sociedad, bajo sus distintas expresiones o lo que se pudiera conformar en esto, participa en el marco de enfrentar, y quizás desde el ángulo de la prevención también y del control, este desafío que estamos enfrentando actualmente. Entonces, por lo tanto, no vamos a hacer, no se va a impulsar una cosa antojadiza, inconsulta, sino que hay que seguir discutiendo y conociendo las distintas experiencias. Yo quiero expresar que en esta materia nosotros como gobierno tenemos una ruta, y la ruta que está establecida es la política de seguridad, que es una política integral que tiene el eje de la prevención de la violencia y de la delincuencia, ¿verdad? El control y represión del delito y la violencia, la rehabilitación y reinserción social, la atención a las víctimas
y el fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad pública. Es decir, iniciativas como esta no tienen que verse como una cosa sacada de la manga de la camisa, sino, como ya lo dije hace un momento, analizado de la manera más seria posible. Ahora, quisiera decir lo siguiente, mira, porque me parece importante, algo tocaste hace un momento, Rodrigo, es que todas las fuerzas del bien, digámoslo de esta manera, que estamos enfrentando este desafío, tenemos que decirle a la ciudadanía y pedirle a la ciudadanía y también pedirle directamente a estas instituciones, digámoslo de esta manera, que tienen que ponerse más socadas, digámoslo así, más socadas. Y que la parte floja y vulnerable que hay... Estás hablando de sí, sistema judicial, exactamente, de las instituciones que... Quiero referirme específicamente a el órgano judicial, ¿verdad? Es decir, y no es porque no esté contribuyendo, pues como no, hay muchos jueces y magistrados que con seguridad son muy profesionales y están con todo un sentido de patriotismo, apegado a las leyes, a la Constitución, sí, enfrentando y siendo parte del enfrentamiento en contra del crimen. Pero hay un segmento ahí, que es de la voz popular también, que se conoce que por ese lado se van los delincuentes. Entonces el órgano judicial tiene que ponerse más socado justamente en este sentido y empezar un proceso, de acuerdo a la ley, de depuración. O sea que no puede ser que todos estemos en fila enfrentando este desafío y tengamos ese lado vulnerable. Pero además, también hay otro sector que tiene que ponerse también en cintura, digámoslo de esta manera, que es aquel sector reducido, pero con mucha incidencia de la empresa privada que evade impuestos. Mira, ayer preguntaba, porque este es el otro gran tema, el financiamiento, que es el tema de los recursos. Los datos actualizados al cierre del año pasado, 2015, lo que nos reflejan que hay una evasión de alrededor de 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares solo ese año. ¿Tú te imaginas si la mayoría de ese ingreso o todo de ese recurso ingresara a las arcas públicas? No necesitaríamos andar hablando de préstamos o de otro tipo de financiamiento. Sí. Inclusive no necesitaríamos de los 900 millones que ahí tiene retenido la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí justamente creo que hay que hacer el llamado. ¿Tú crees que el llamado es para la empresa privada o es el llamado para el Ministerio de Hacienda? A ver, yo creo que en primer lugar es el llamado para ese segmento. No son todos, claro que no son todos. Ese segmento que comete ese delito de apropiarse del dinero de quienes hemos contribuido, de la sociedad en general, cuando compra y paga IVA, y que cuando le llega como ente retenor no lo pasa al fisco, ¿no? No lo pasa al fisco. Fíjate que estaba revisando aquí un dato que nos dio la unidad de la Asamblea Legislativa que ve estos temas, que en los últimos 15 años se han evadido alrededor de 17.525 millones de dólares que no han llegado a las arcas. Y obviamente también el llamado es para el Ministerio de Hacienda, que hace lo que está a su alcance. Porque mira, el empresario que evade, no que elude, ¿no? Que evade impuestos, exactamente. Pues lo evade conscientemente, sabe que está cometiendo un delito. Sí, sí. Pues no va a llegar voluntariamente ese empresario, que son la minoría, la mayoría de empresarios, como tú dices, son buenos empresarios y conscientes, pero no va a llegar voluntariamente al Ministerio de Hacienda a decirle, mire, ¿sabe qué? Desde hace 5 años estoy evadiendo impuestos y me da mucha pena y siento remordimiento. Sí. No, tiene que actuar la autoridad. Es correcto. Y buscarlo, acorralarlo, como tú dices. Pero bueno, el tema del financiamiento, Calixto, como tú dices, es un tema importante. Sí. Solo déjame agotar el tema de los comités ciudadanos, porque es importante. Rodrigo, la experiencia que tú conociste en Nicaragua, ¿cuáles son, tú como diputado de la comisión respectiva, digamos, que conoces el tema de la seguridad, cuáles son tus dudas respecto a este tema? Bueno, lo que pasa es que en Nicaragua el tema es totalmente distinto, porque aquí en El Salvador lo que tú tienes es un problema de pérdida de la Contraloría Social, que se da precisamente porque en las comunidades las pandillas han adoptado un posicionamiento donde donde someten psicológicamente a través del miedo a la comunidad. Entonces tú no puedes venir en estas comunidades donde hay una presencia de pandillas a organizar a la sociedad, porque la sociedad tiene miedo. Lo que tú tienes que hacer primero como Estado es recuperar bajo el control del Estado esas comunidades. No se puede pretender organizar a las comunidades en esos lugares donde hay una presencia de pandillas, porque las pandillas
no son un grupo reducido de individuos. Las pandillas son un grupo grande de individuos que están organizados y que están estructurados a nivel nacional y que están organizados, estructurados, monitoreados por ellos mismos desde las cárceles. Por eso el primer paso es romperles ese esquema de organización, ese esquema organizativo, delictivo en las cárceles. Y eso está correcto y eso es parte de un plan consecuente. Entonces tú no puedes venir a organizarlos. Distinto es que tú te vayas. Y fíjate que si tenemos un esquema, por ejemplo, de claridad sobre la presencia de pandillas. En nuestro país hay 35 municipios apenas donde no existen grupos para nada grupos de pandillas. Solo 35. El resto de los municipios del país tienen al menos una estructura de pandilla. Aunque en algunos municipios hay comunidades, hay pueblos, hay ciudades donde hay pandilleros y hay otras donde no, pero estamos hablando de municipios. En esos municipios donde no existe una presencia de pandillas, tú perfectamente puedes venir y organizar a la ciudadanía. De hecho, ya en algunos de esos ya está organizada la ciudadanía. Yo hace poco estuve en un municipio del norte de Chalatenango, que gente que incluso viene desde la época del conflicto, gente que viene y que estuvo organizada en la guerrilla y tal, y ahí no hay un tan solo pandillero, ahí no entra un tan solo pandillero. Entonces ahí ya la comunidad está organizada de por sí. Claro, entonces funciona la organización de la ciudadanía. Pero ojo, funciona la organización cuando no existe el elemento presencial de las pandillas, que desgraciadamente es el caso en más del 85% del territorio del país, donde la gente tiene miedo, donde la gente tiene pavor, donde la gente no denuncia. Mira, ¿por qué crees que las cifras grises son tan grandes? Es porque la gente no denuncia por miedo, no es porque las autoridades no van a hacer lo propio. Hemos llegado a la paradoja que en algunos lugares la gente te dice, mire, yo no denuncio porque los va a agarrar la policía, y si la policía los agarra, va a agarrar a 2 que 3 de la pandilla, que son 20, y los otros 17, los otros 16, se van a vengar de nosotros. O sea, la gente tiene miedo. Entonces, lo que hay que hacer es liberar básicamente esas comunidades. Y no se pueden liberar todas las comunidades contaminadas por pandillas de un solo, porque no hay espacio. ¿Y luego instaurar esos comités? Y luego instaurar una forma de comité. Pero el tema, sí, es que no es incorrecto el concepto de que se organice la ciudadanía. En los Estados Unidos se organiza la ciudadanía. Aquí parte del esquema de participación ciudadana, parte del esquema del concepto universal de policía comunitaria reside en la base de que la comunidad se organiza y la comunidad se acerca a las autoridades. Pero es que ese es otro tema cuando estamos hablando de que aquí le vamos a dar armas a la gente, o que vamos a permitir que la gente se organice en grupos armados y que se enfrente con los delincuentes, o se defienda. O sea, yo... Y tú lo sabes, Romeo, yo soy un fiel creyente del derecho que la gente tiene a poder defenderse y del derecho que la gente tiene por ejemplo, a poseer un arma para defenderse en su casa. O sea, Rodrigo, pero eso es distinto. Sería, así como está la situación, sería un riesgo demasiado grande darle armas a un grupo de personas. Claro, para y eso es distinto, el derecho a defenderse que alguien tiene es distinto al derecho que tiene la comunidad a reaccionar y organizarse. Porque entonces eso puede ser interpretado como que la gente se va a tomar la justicia por sus manos, que es otro tema. Y lo más peligroso, si nosotros no hemos medido realmente, por eso que nosotros hemos propuesto, y la vez pasada yo hablé aquí mismo en tu programa del Registro Nacional de Miembros de Pandillas. ¿Por qué? Porque si ahorita tú no puedes discriminar quién es en la comunidad y quién no es miembro de pandillas, tú al final puedes estar organizando en estos grupos ciudadanos al papá del pandillero, que quizás el papá es buena gente, pero va a estar coaccionado por el hijo que es miembro de pandillas, o le vas a estar dando armas al hermano del pandillero y esas armas van a terminar en las pandillas. ¿Recuperar el territorio sería el primer paso? Es el primer paso, recuperar el territorio para propiciar la Contraloría Social, extraer a los pandilleros, a los miembros de las pandillas, ya con nombre y apellido, saber quiénes son, y te voy a decir, eso no está, como dicen, en la cola de un venado, porque primero la comunidad ya sabe quiénes son. Es secreto a voces quiénes son, qué es lo que hacen, dónde están, a quién matan, a quién violan, a quién extorsionan. Eso ya todo el mundo lo sabe en las comunidades. La gente sabe quiénes son. La policía sabe quiénes son. La policía tiene una unidad que tiene totalmente cuadriculado. Un archivo desde hace mucho tiempo.
donde están los nombres, los aliases, hasta las fotografías de los tatuajes de quiénes son los miembros de las pandillas en las comunidades. Inclusive hasta se tamiza y se dice, estos son los jóvenes en riesgo, estos son los que están comenzando. O sea, la policía lo sabe. Lo que necesitamos es un instrumento que permita formalizar precisamente eso, para que entonces se apliquen las leyes adecuadamente. La ley de proscripción de pandillas no se aplica. El delito de asociaciones ilícitas a veces no se aplica, Rodrigo, porque queda, como Calixto decía, a criterio, a la sana crítica del juez. La aplicación es del juez, exactamente, eso te iba a decir. Fíjate que la ley de proscripción de pandillas no se aplica. Yo entiendo que en algunas ocasiones la policía ha actuado de buena fe, amparado a esa ley, pero de nada sirve porque los jueces la inaplican esa ley, o sea, dicen que no se puede aplicar esa ley. Correcto, por eso es que nosotros estamos proponiendo la creación del Registro Nacional de Pandillas, grupos criminales organizados, sus miembros y colaboradores. ¿Para qué? Para que a través de un parámetro, a través de un esquema y un mecanismo bien articulado, con candados, para que aquí no se ponga en la lista arbitrariamente a alguien, la fiscalía mantenga este registro, pero que sea alimentado por la policía y que tenga elementos de verificación, elementos de comprobación legales que le den vida precisamente a esta lista, donde tú vas a poder identificar quién es colaborador y quién no. ¿Cómo funciona en otros países? En Estados Unidos ya tienen eso, en Francia tienen eso, en Colombia tienen eso. En otros países latinoamericanos tienen eso. Bueno. En Colombia, uno de los éxitos de Colombia para poder combatir al crimen organizado es precisamente que ellos tienen un registro. A través de un registro, Romeo, es que lograron en Colombia desmontar a los paramilitares y desmontar las autodefensas. Pero si aquí no tenemos el registro, tampoco se pueden aplicar de una manera efectiva las medidas de rehabilitación y reinserción. Sí, porque no sabes a quién se la vas a aplicar. No sabes quién es tu grupo objetivo. Entonces, yo siento que hay cosas que son primero, antes de venir a hablar de los comités tal como se ha hablado ahorita. Calixto. Yo coincido con Calixto. No podemos venir a distorsionar esa armonía que en este momento tenemos cuando ni siquiera todos sabemos los detalles de esto, porque son ideas. Entonces, antes del tiempo no vale la pena estar conflictuando. El secretario de Comunicaciones dijo, hay que discutir, no dijo, vamos a hacerlo. Si el gobierno da armas a grupos, porque también, ojo con esto, ¿no? Se dimensiona muchas veces, ¿se va a armar a la población civil? No, o sea, no es que el gobierno va a llegar con canastos a los barrios y va a decir, bueno, el que quiera armas que las venga a recoger y que... Es decir, son grupos controlados, pero de todas formas me parece muy interesante lo que dice Rodrigo, ¿no? Creo que lo primero es recuperar el territorio y luego establecer, entregárselo a comités ciudadanos que puedan, de alguna manera, proteger ese territorio. Calixto, de todas formas es un tema que se está discutiendo. Sí, está discutiendo y es bueno discutirlo. Yo pienso que vamos en la ruta correcta, en esta nueva fase de hacer todo lo que está a nuestro alcance para llevarle más seguridad a la familia. Y cuando digo que vamos en la ruta correcta, es porque por ejemplo, el decreto que aprobamos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, sobre todas estas medidas excepcionales que se adoptaron, apenas tiene 15 días de estar en marcha, y hace 2 días, si mal no me equivoco, el ministro de Justicia, el ministro Landaverde, pues prorrogó por otro periodo igual, de acuerdo a la facultad que le dimos. Así es, que así lo autoriza el decreto. Por un año. Hasta por un año. Hasta por un año, solo que la prórroga en este caso es, digamos, los primeros 15 días, ahora el ministro en su facultad ha prorrogado 15 días más. Se están discutiendo, tal como lo ha dicho Rodrigo, en Casa Presidencial, con el vicepresidente, con el Gabinete de Seguridad, se están discutiendo justamente otras medidas, como por ejemplo la preparación y el desplazamiento de alrededor de 1000 efectivos de la reserva que están ahí, que también es parte de las misiones, digamos, de la fuerza que hay que desplazar en este enfrentamiento. La Comisión de Seguridad en la Asamblea tiene en sus manos las propuestas que llevó el fiscal general de la Hoy la vamos a discutir a las 9. Hoy a las 9 entiendo que tienen reunión. Entonces, por lo tanto, hay que ir avanzando. Y en ese marco, hay que ir entrando a la discusión sobre cómo generar un nivel de participación de la sociedad organizada, ahí en el cantón, en el barrio, en la colonia, en el caserío. Y si la ruta es, primero, recuperar territorio, para que entren en digamos,
en actividad, en acción, estas expresiones de la comunidad organizada, excelente. Calixto, Eso es lo que hay que discutir. Solo quiero decir algo, mira, que me parece importante. Sin lugar a duda, nosotros consideramos que la fuerza que tenemos los ciudadanos es una fuerza poderosa y que si la sabemos aprovechar al máximo, digamos, será el otro componente fundamental para avanzar en la ruta de más tranquilidad en la familia. La fuerza que tenemos los ciudadanos es una fuerza poderosa y ahí tiene un papel muy importante que jugar los gobiernos municipales. Solo quiero preguntarte algo, porque se lo escuché recientemente al general Mauricio Ernesto Vargas y me parece, el coronel Almendaris, y me parece muy interesante. Este batallón que se está conformando, se ha conformado por 1000 hombres, sí, es un batallón de choque, ¿no? Es un batallón que se va a desplazar a distintos lugares, pero no puede ser territorial. Es decir, se va a mover territorialmente, pero no se puede quedar territorialmente, ¿me explico? Sí. Entonces, la pregunta es, si vamos por el paso de recuperar la territorialidad, significa de que en ese lugar donde se expulsaron a los pandilleros, por la manera que sea, pues alguien tiene que quedarse ahí cuidando, territorialmente ocupando ese lugar. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? La policía no alcanza. ¿Será el ejército? No, yo creo que ahí tiene que ser siempre un esfuerzo coordinado y conjunto como se ha venido haciendo. Solo que ahora más reforzado, ¿verdad? Más reforzado y, por qué no decirlo, con más logística. Creo que eso es fundamental para la operación. Es decir, tú te encuentras ahora en distintos lugares, en los cantones, en colonias muchas veces, digamos, las fuerzas, digámoslo así, las fuerzas de tarea, policía, con la Fuerza Armada, operando, desplazándose, también recuperando territorios, porque no es que no, sí, se, recuperan, no se haya estado haciendo. Recuperan, pero se van, recuperan momentáneamente. El punto es ¿quién se queda cuidando la casa para que ya no entre el delincuente? La fuerza que está más territorializada es la Policía Nacional Civil. Te voy a poner un ejemplo. Joya de Serén, para hablar de San Juan Opico. En Joya de Serén hay un puesto de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Es decir, el desplazamiento territorial que ha venido teniendo la Policía Nacional Civil ha sido progresivo y hay que seguir justamente en esa ruta. De tal manera que esta fuerza, digamos que se está ya casi lista, pues la Fuerza Armada, sin lugar a dudas, llegará a reforzar justamente esos controles en los territorios. Vamos a ver, Rodrigo. Hay otros países... el tema de la territorialidad es importante. Bueno, aquí obviamente si tú haces esto de una forma adecuada y por eso, y de ahí de nuevo, la insistencia en que se observe, solo porque es de arena no quiere decir que no vale la pena. De hecho, nosotros fuimos los que propusimos el tema de estado de emergencia en los penales, el tema de la ley de defensa social y abandono de la violencia, que tiene una base constitucional. Nosotros creemos que ese es un instrumento fabuloso para poder extraer de manera selectiva a los miembros que, como la misma Constitución dice, son o tienen conducta antisocial, dañosa y peligrosa. Y ahí podríamos nosotros hacer muchísimo para precisamente liberar estos territorios, y de ahí tú sí puedes venir junto con las alcaldías, generar comités de los ciudadanos, pero no necesariamente comités que van a ir a enfrentarse de tú a tú con los delincuentes o que se van a tomar la justicia por su mano. Fíjate que yo sí estaría de acuerdo, y en otros países se ha hecho, que se ocupe para estos efectos la institucionalidad. Te voy a poner un ejemplo. Hay otros países, incluso países latinoamericanos, en Estados Unidos esta figura es muy común, que es de las policías auxiliares voluntarias. Pero esto se hace, no es que tú a un grupo de ciudadanos los dejas ahí y les decís, vaya señores, ahí se quedan ustedes y ustedes son cuasi autoridad, no, sino que se hace a través de la institucionalidad. Aquí antes existía en el ejército el servicio territorial. Y había personas... ¿Que eran las defensas civiles? Sí, pero estas personas, podría revivirse algo como el servicio territorial, pero ojo, ahí la persona que se escoge tiene que cumplir los mismos requisitos que cumple una persona que esté de alta. Se pueden escoger personas viejas que tengan trabajo para que no sean personas que se aprovechen del puesto. Se pueden escoger personas que ya sean de mucho respeto en la comunidad,
que sean personas de reconocida trayectoria y, ojo, se tienen que someter al mismo régimen disciplinario, en este caso, del ejército. Por otro lado, en Estados Unidos hay ciudades donde tú tenés personas que fueron ya policías retirados, abogados, personas que tienen su trabajo y que hacen turnos convirtiéndose en policías auxiliares voluntarios. Pero ojo, ellos están bajo un régimen disciplinario. Pero hacen turnos con armas. Sí, pero están bajo el mismo régimen disciplinario y tienen que cumplir los requisitos y tienen que cumplir las formas y tienen que cumplir todo lo que un policía, lo único que no se le paga. Pero básicamente están bajo el régimen disciplinario de la policía y bajo las órdenes de la policía. Pero ese es otro esquema. En otros países, y no estoy diciendo que eso se ponga aquí, pero en otros países eso se hace. Pero ojo, ahí está enmarcado dentro de la institucionalidad. Distinto es lo que pasó en Venezuela. ¿Y tú crees que ese esquema no funcionaría aquí? Ese esquema podría eventualmente funcionar aquí, pero ojo, si aquí se hacen las cosas de manera adecuada, si aquí se le da a la gente instrumentos, y yo siempre he creído que la mejor manera de combatir a las pandillas no es con una presencia armada masiva, porque tú puedes tener 200 soldados en una comunidad y los pandilleros lo que hacen es que se retraen y ahí están sentados hasta que se aburran nosotros, chupándose una paleta, tomándose un bolis y hasta a veces descaradamente tomándose una cerveza y fumando un cigarro, viendo cómo los soldados caminan en la comunidad, pero a la gente le hacen así, la miran y la amenazan. Y ahí están latentes. Por eso la importancia del registro y por eso la importancia de un instrumento que los identifique para poderlos extraer. Y tú no los vas a extraer a través de la fuerza masiva de soldados uniformados con todo tipo de armas sofisticadas. Tú los vas a extraer a través de la capacidad investigativa de las instituciones. Por eso para mí es muy importante fortalecer la parte de investigaciones y darle vida, darle una capacidad legal a la policía para poder tener ese instrumento de los registros que ya tiene, legalizar los instrumentos que ya tiene. Imagínate qué pecado. Imagínense ustedes, amigos televidentes, en Estados Unidos, las listas de miembros de pandillas que tiene aquí la inteligencia policial son legalizadas a través del Centro Transnacional Antipandillas. Hay un proceso, hay asesores legales, ellos miran los listados que tiene la inteligencia policial en El Salvador y como en Estados Unidos, las pandillas con nombre y apellido, y no voy a mencionar los nombres de esas pandillas porque voy a hacerles el favor, pero esas pandillas con nombre y apellido que aquí operan en Estados Unidos están proscritas por ley. Y los listados de los pandilleros. El solo hecho de pertenecer a la pandilla. El solo hecho de pertenecer a la pandilla en Estados Unidos es un delito. Y aquí los listados que tiene la Policía Nacional Civil son judicializados, son legalizados y valen en los Estados Unidos. Y aquí mismo en nuestro país la información que tiene la policía tiene únicamente validez legal, y lo voy a decir así, si le da la gana al juez. Y te voy a decir, hay jueces de todo. Hay jueces que están verdaderamente echando el arte. Mi reconocimiento al sacrificio y dedicación de los jueces especializados, por ejemplo, que son muy pocos. Deberían de haber más jueces especializados porque no dan abasto, porque le están cayendo los delitos de extorsión a ellos. Pero hay de todo. Entonces hoy no nos compliquemos la vida, legalicemos para poder atender este registro, démosle vida a este registro. Si vamos nosotros a tener un programa donde se va a gastar un montón de dinero, que parte del tema, y yo creo que el tema del dinero es importante, pero el dinero hay que utilizarlo bien, hay que gastarlo bien. El gobierno actualmente tiene la mayor recaudación tributaria, y es cierto, hay gente que elude y evade. Y hay gente que se roba el IVA, eso es apropiación, Rodrigo, es un delito, debería meter preso a quien se apropie del IVA. Tengo que hacer una pausa. Pero hay mucho que se puede hacer, pero tenemos que hacerlo lógicamente. Vamos a hacer una pausa comercial. Mire, buenas noticias. CIGET ha emitido recientemente un comunicado que, bueno, hay que exigir que se cumpla esto. Yo creo que no hay manera de no hacerlo. La tarifa de energía eléctrica va a disminuir 15.90% a partir del 15 de abril del año 2016. Qué bueno, volvemos.
Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos apenas unos 4 minutos. Calixto, pues más allá de esta discusión que es bien importante, tú señalabas otro aspecto, en el tema del financiamiento, que nada de esto va a funcionar si no hay plata. Sí. Y dice Rodrigo, también hay que optimizar los recursos, ¿verdad? Utilizarlos bien. Dice, este gobierno ha tenido más recaudación que gobiernos anteriores. Hay que decirlo también francamente, también ha tenido más responsabilidad en términos de que ha contratado más elementos de policía, etcétera, ¿no? Es decir, pero el tema siempre de la optimización de los recursos, de saber administrar los recursos, aparece cuando se habla del presupuesto, cuando se habla de recursos para la seguridad pública. Sí, sin lugar a duda. Y es que el plan El Salvador Seguro, que aprobó el Consejo ya hace varios meses, solo ese plan establece la necesidad de alrededor de 2.100 millones de dólares. Y obviamente el plan está mucho más enfocado en el tema preventivo, porque eso es importante. No hay que perder de vista que el fenómeno de la delincuencia es multicausal y que muchas de sus causas están en la parte estructural y que tienen de acumulación décadas, no sé si siglos, pero digamos décadas, y que por lo tanto, digamos, destinar recursos a la parte de la prevención es fundamental. Y en ese sentido, creo que es válido hacerle el llamado una vez más a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, que ya es tiempo que se pronuncie y resuelva lo de los 900 millones de dólares, que ahí va en 100 millones de dólares por lo menos para seguir enfrentando este desafío. Y por otro lado es importante también, claro, el Ministerio de Hacienda, como tú lo señalabas, debe seguir haciendo de acuerdo a la ley lo que está a su alcance para combatir la evasión. Y que quienes están cometiendo ese delito, hombre, que se les aplique también justamente la ley. Bueno, no sé cuándo va a resolver la sala, pero todos los partidos acaban de aprobar también 100 millones de dólares, ¿no?, para estas medidas extraordinarias. Es decir, a pesar de todo el esfuerzo, el apoyo en esta materia creo que continúa firme de parte de los partidos. Sí, es que sin lugar a dudas, en el caso de la Asamblea, pues yo aquí debo reconocer que también en este tema de abordar el tema de los recursos, en este nuevo momento se ha ido también abordando desde el punto de vista de la unidad que estábamos hablando hace un momento y hay que seguirlo señalando. Un dato importante que me pareció interesante también hace unos días y mencionarlo aquí es que según, sin que marque ya una tendencia, pero la disminución, digamos, de las extorsiones, en este caso de las grandes empresas, pues está ya reflejándose en un 59%, sin que eso marque una tendencia, pero ese dato es importante. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Sus palabras finales. Yo solo quisiera decir que aquí vamos, nosotros estamos proponiendo, estamos trabajando. Quisiera aprovechar también para lamentar la muerte de los 2 elementos investigadores policiales de Cojutepeque, esperar la pronta recuperación de los otros elementos investigadores que están lesionados y también externar mi pésame por el fallecimiento de nuestro alcalde de San Dionisio, departamento de Usulután. Esperamos que esta situación, esta muerte violenta todavía no se sabe, se esclarezca, se esclarezca y las investigaciones esclarezcan lo antes posible cómo es que ha sido este crimen y que si hay responsables pues que sean capturados. Nosotros como Arena seguiremos trabajando, seguiremos aportando y seguiremos estando unidos a este esfuerzo de país para brindar seguridad. Qué bien que se están haciendo cosas importantes y este problema tiene solución. Cuando nos preguntan si tiene solución, yo digo seguro que sí. Y tenemos que seguir adelante para recuperar la seguridad, la paz de nuestro país. De acuerdo. Muchas gracias, Rodrigo Ávila, diputado del Partido Arena, y Calixto Mejía, diputado del Partido Frente Farabundo Martí. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes.